Que Dios le bendiga en gran manera, que la paz de Dios esté con todas y con todos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a este canal, que actives la campanita y que nos comentes si hay alguna pregunta, nos comentes si hay algún tema que quisieras que tratemos, nos comentes si algo te ha llamado la atención, para nosotros poder crecer, poder avanzar y poder compartir temas que las personas y que los hermanos pueda interesarle. En esta hora traemos un tema muy interesante, pero muy interesante. Y este tema es basado en revelación y entendimiento. Esto está fuerte hoy. Hoy esto estará fuerte. Revelación y entendimiento. Esto está muy fuerte hoy. Revelación y entendimiento. ¿Por qué hablamos de revelación y entendimiento? Bueno, revelación es la facultad de dar a conocer algo. Es la facultad de recibir la interpretación de algo. Recibir la información de algo secreto. Esto es revelación. Y entendimiento es la facultad del ser humano de conocer algo. La facultad de comprender algo o de interpretar algo. Esto es entendimiento. Pero cuando hablamos de este tema, revelación y entendimiento, es porque va de la mano revelación y entendimiento. Tú no puedes tener el entendimiento de una revelación si no hay en ti la debida información para tú poder interpretar eso que acabo de decir. Cuando una persona recibe una revelación, si no tiene el entendimiento correcto, no vas a poder interpretar lo que quiere decir esa revelación. En la Biblia nos enseña un personaje, un hombre muy destacado, un profeta, pienso yo, de los profetas más destacados o los profetas que tuvieron más encuentro después de Moisés, más encuentro con el mundo espiritual, con los ángeles. Yo pienso que es el profeta que tuvo más, uno de los profetas que tuvo más conversación con los ángeles. También el profeta, el apóstol Juan. Pero este profeta, el que tuvo la revelación o el apocalipsis, este profeta muestra ciertas características y no podemos dejar atrás a este profeta llamado Daniel. Dice las escrituras que en Daniel capítulo 1, verso 3 en adelante, dice las escrituras que el rey mandó a llamar a Aspenas, uno de los eunucos líderes, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, unos muchachos en quienes en quienes tuviesen alguna buen parecer y enseñados en toda sabiduría, que sean sabios en ciencia y de buen entendimiento.
e idóneos para estar preparados para asimilar el idioma y las letras, la lengua de los caldeos. Los caldeos eran los babilonios. Entonces, dice que entre estos vino Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que luego les cambian los nombres. Ahí es que usted escucha a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que de estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Pero Daniel tuvo una particularidad. Daniel tuvo algo especial, y fue que Dios le dio entendimiento en toda visión y sueño. Y esto me llamó mucho la atención, porque en cuanto al tema de hoy, Daniel es el que nos va a arrojar luz a lo que tiene que ver revelación y entendimiento. Daniel tenía un espíritu superior, dice las Escrituras. Daniel tenía la facultad de poder descifrar enigmas y poder resolver dudas que muchas personas no podían resolver. Daniel tenía esa facultad de poder tener esa interpretación de cosas que nadie pudiera saber. Nosotros podemos encontrar que Dios, en primer lugar, es el que da el entendimiento para que nosotros podamos comprender las cosas que nosotros no entendemos. La Biblia nos enseña que David pidió entendimiento, el mismo Salomón pidió sabiduría, pidió conocer, pidió tener sabiduría y entendimiento para poder liderar al pueblo. El mismo David en diferentes salmos, Salmo 32, 9, nos dice que como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando el salmista dice esto, está diciendo que una persona sin entendimiento es alguien que hay que tenerlo amarrado, que hay que tenerlo atado como el caballo, como el mulo, porque el mulo o el caballo, si no lo tienen atado, no se acerca a la persona. Entonces, asimismo, el que no tiene entendimiento, por eso David dice en el Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Y en el Salmo 119, 33-34, nos dice algo muy especial. David le dice algo muy especial a Dios y le dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Pero él dice algo en el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea que todo lo que Dios presenta, todo lo que Dios revela, necesita tener un entendimiento de Él mismo. Ahora sí me fui profundo. Todo lo que Dios revela, si Él mismo no da el entendimiento, nadie lo puede entender. Estuve hablando en una ocasión con una persona y yo le dije, mira, nosotros no conocemos el idioma de Dios. Nosotros no conocemos ese idioma que habla Dios. Dios, por medio de su sabiduría, Él interpreta, Él da a conocer las cosas conforme a tu entendimiento. Conforme a tu conocimiento, Él te da a entender ciertos misterios.
Wow. Cuando nosotros encontramos a este Daniel lleno del conocimiento y de la sabiduría, podemos ver que en el pensamiento del ser humano no hay nada que pueda interpretar ninguna revelación que Dios da. La mente del ser humano es finita, la mente del ser humano es corta, por lo que el ser humano necesita tener una apertura de su mente o una elevación de su entendimiento para poder llegar a comprender las cosas que Dios quiere revelar. El hombre no sabe, el hombre no lo conoce. Y podemos ver en el capítulo 5 de Daniel, en el verso 25, donde aparece una mano que escribe 4 palabras. Esta mano escribe 4 palabras. Aquí vamos a ver la profundidad de lo que es el entendimiento, de lo que es la interpretación. Luego vamos a entrar en materia con respecto a esto, que esto está muy fuerte. Mire, en este pasaje encontramos que una mano habla a este rey, a Belsasar. Esta mano escribe en la pared porque este rey había cogido de los instrumentos del santuario, de los instrumentos del lugar santo, para hacer una fiesta con sus familiares, con sus amigos y todas estas cosas. Belsasar había faltado el respeto a Dios, de manera que aparece una mano escribiendo en la pared y escribe 4 palabras. Y estas 4 palabras fueron las que me llamaron a la atención a este tema: revelación y entendimiento. Mire qué dice aquí. Dice que en este momento esa mano escribe Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Escribe 4 palabras cortas: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y aquí es que entra en acción lo que es el entendimiento y la revelación. Cuando Daniel es llamado para poder descifrar, porque todo el mundo ya conocía, ya le habían dado datos de que Daniel tenía entendimiento y tenía revelación de las cosas que eran un enigma para los demás, para los otros sabios, para los otros intérpretes, para los otros adivinos, para las otras gente que tenían la facultad para descifrar ciertos enigmas. Daniel tenía un espíritu superior para poder descifrar esos enigmas, porque el problema estaba en que esa gente descifraban enigmas conforme al conocimiento que habían adquirido aquí en la tierra. Daniel descifraba enigmas conforme al conocimiento que le había dado Dios. Como Dios era el que le había dado el conocimiento, Daniel tenía la facultad para poder, él tenía el entendimiento para poder interpretar todo lo que venía de Dios, porque Dios era el que le daba la interpretación. No era Daniel que sabía, sino Dios que le daba la interpretación, la revelación de estos acontecimientos. Pero ¿qué sucede cuando Daniel, mire cómo viene la revelación, mire cómo viene la interpretación, mire la profundidad? Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Mire, aquí dice Mené, Mené, Tekel, Uparsin. 4 palabras cortas, pero mire cuando llaman a Daniel y Daniel comienza a interpretar lo que significan esas 4 palabras. Dice que cuando Daniel comienza a interpretar, dice Daniel, mira, Mené, dice, esta es la interpretación, y dice, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esto es lo que significa Mené, cuando dice Mené, Mené, o sea, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Oiga, de esa pequeña palabra, Mené,
Mire la interpretación que Dios le dio. Oye, esto es una escritura celestial. Eso fue el dedo de Dios que escribió en la pared. La escritura celestial. Mené, mené. O sea, contó Dios fue 2 veces. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Cuando yo entro a este pasaje puedo encontrar que en Dios nosotros tenemos que tener el entendimiento que Dios puede darnos. Por eso el mismo Santiago en el capítulo 1, verso 4, verso 5 dice que si alguno está falta de conocimiento, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Por eso Salomón, cuando pidió sabiduría para lidiar al pueblo, Dios le dio la sabiduría, pero Dios le entregó un don de ciencia a Salomón. Dios le dio un entendimiento para conocer enigmas, para conocer cierto, para juzgar justamente. Pero mire que dice aquí, Dios le está dando la interpretación correcta de unas palabras cortas. Cuando nosotros recibimos una revelación de Dios, la intención de Dios es que nosotros comprendamos, es que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos. Pero muchas veces nosotros tenemos una mente tan corta, un entendimiento tan corto. A veces, como dice Pablo, muchos tienen el entendimiento entenebrecido, por lo cual no pueden entender ciertos enigmas, o no pueden entender ciertas revelaciones. Cuando Pablo recibía revelación, Pablo sabía que esas revelaciones venían de una dimensión a la cual nosotros no accedíamos sino por el Espíritu. Nosotros tenemos que entender que a nosotros se nos habla a nuestro espíritu. Dios no nos habla a nuestra carne. Nuestra carne no tiene facultad para poder recibir una revelación divina, sino Dios que habla a nuestro espíritu y nos enseña nos da la interpretación para que nosotros podamos entender en nuestra forma física lo que Él quiere decirnos. La intención de Dios es poder revelarnos, es poder hablar de manera que nosotros lo entendamos. El problema es nosotros con una mente finita y un entendimiento corto, hacia lo espiritual. Por eso nosotros tenemos dificultad para entender cosas espirituales o para entender el idioma de Dios. El idioma de Dios no es español, ni hebreo, ni griego, ni arameo. Ese es el idioma en el que Dios le habla al hombre. Si usted recuerda, en la Torre de Babel dice Dios, vamos a confundir, vamos a bajar, porque el hombre se han unido todos y vamos a confundir las lenguas, porque esta gente van a poder llegar y si se propusieron hacer esto, los hombres van a llegar. Lo que hace la unión del ser humano, lo que hace la unión del hombre, cuando todos se unen a uno, pueden llegar a hacer cosas grandísimas. Entonces, Dios bajó y confundió las lenguas. O sea, significa, y mire cómo es Dios. Dios habla, Dios puede comunicarte en inglés, en francés, alemán, español, ruso, arameo, griego. De todas las maneras Dios puede hablarte. Significa que Dios no tiene un idioma específico. Dios, de la manera en cómo se nos revela, es mayormente por señales, es mayormente por formas. Y por eso es que usted en sueño, cuando Dios quiere hablarte, Dios utiliza formas mayormente para hablarte. Dios utiliza esas formas, utiliza palabras o utiliza ciertas imágenes con las cuales poderte dar a entender
ciertas cosas, pero Dios lo hace conforme al entendimiento que tú tienes. Por eso, cuando se le presentan los ángeles a Daniel, Daniel tenía el entendimiento abierto. Daniel tenía una profundidad en cuanto a su entendimiento, de manera que los ángeles, cuando él veía a los ángeles, él tenía tanto entendimiento hacia las cosas espirituales, que cuando él veía a los ángeles, él lo veía tal y cual ellos eran, tal y como ellos eran. Él lo veía con sus alas, él lo veía con sus ropas resplandecientes, lo veían de toda manera. Por eso muchos de nosotros no podemos ver los ángeles de la misma manera en como Daniel lo veía, porque muchas veces nuestro entendimiento necesita ser abierto, necesita Dios otorgarnos un entendimiento en cuanto a las cosas espirituales, porque se nos pueden fundir los fusibles del cerebro. Oh, gloria a Dios. Se nos pueden chocar ciertas cosas en nuestra mente cuando nosotros veamos ciertos acontecimientos y ciertas cosas en los sueños. Entonces Dios utiliza los sueños. Por eso le dijo a Job dice Job que Dios habla al hombre de muchas maneras: en el sueño, en visión, en el lecho, cuando el hombre se enferma. En diferentes maneras habla Dios, porque Dios no tiene un idioma específico. Dios habla de la manera en como Él quiere, como Él quiere expresarse. Muchas veces nos habla a nosotros en medio de una enfermedad, pero si nosotros tenemos un entendimiento corto, entendemos que esa enfermedad vino para matarnos, mientras que Dios, en tu entendimiento, si tu entendimiento es abierto, si Dios te dio entendimiento, tú puedes usar esto para interpretar, para descifrar el enigma de esa enfermedad y poderte dar cuenta que Dios lo que quiere hablarte por medio de esa enfermedad. Dios quiere mostrarte por medio de esa enfermedad que no fue para matarte, que es para probar tu nivel de fe y poderte dar una victoria mayor, o poderte dar una autoridad sobre ese tipo de enfermedad o sobre ese tipo de espíritu. Pero eso depende de cómo sea tu entendimiento. Hay personas que Dios les revela en sueño y las personas no entienden nada porque su entendimiento está muy corto, pero Dios le está presentando formas, Dios le está presentando acontecimientos, pero ellos dicen: es que no entiendo nada. La intención de Dios no es confundirte, la intención de Dios es que tú entiendas lo que Él te está diciendo. El problema de muchos de nosotros es que al tener nuestro entendimiento un poco corto, tener un entendimiento todavía cerrado, nosotros en muchas ocasiones no nos interesamos, porque la intención de Dios es que nosotros nos interesemos por saber qué significa lo que Dios te quiere estar hablando, lo que Dios te está hablando. Ahí es que está el punto. Mucha gente dice: pero es que Dios me habla, pero yo no entiendo. Es que tu entendimiento está tan corto que tú no puedes entenderlo. Pero la intención de Dios no es que te confunda, no es de hablarte y que tú no entiendas. La intención de Dios es que tú recibas una interpretación de eso y puedas recibir la información correcta. Mire cómo este dedo aparece en la pared, esta mano aparece en la pared y escribe estas 4 palabras, pero como ellos no entendieron ese enigma, como ellos no entendieron ese tipo de revelación, porque su entendimiento no llegaba a ese punto de poder interpretar lo que estaba escrito en esa pared, Dios, entonces, con el entendimiento de Daniel, al estar abierto, Daniel inmediatamente vio las letras, Daniel inmediatamente descifró y dijo: esto es lo que está escrito en ese lugar. Y por eso Dios lo que quiere es abrir nuestro entendimiento, de manera que cuando nosotros recibamos una revelación o recibamos una visión de parte de Dios, nosotros podamos tener un entendimiento de las cosas, podamos tener podamos descifrar todos esos tipos de enigmas que aparecen en nuestro sueño, todos esos tipos de sueño sin entendimiento humano, porque nosotros nunca vamos a poder recibir una interpretación
conforme a lo humano, nosotros vamos a recibir una interpretación a nuestro espíritu. Lo que pasaba con Daniel es que era que su espíritu tenía una apertura de un entendimiento, y por eso a Daniel recibía interpretación de todas esas cosas. Fue tan tal que en una ocasión Daniel no entendía lo que el ángel le decía, y el ángel le dijo: vine para darte entendimiento, para que tú entiendas la revelación que te quiero mostrar, porque Daniel en ese punto estaba un poco corto. Entonces, Dios en todo momento ha querido darnos a interpretar. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos detenemos y no profundizamos para poder saber todo lo que Dios quiere mostrar o nos está mostrando. La intención de Dios no es confundirnos, recuérdalo bien. La intención de Dios es revelarnos de manera que nosotros entendamos. Lo que pasa es que nosotros no profundizamos o no nos interesamos y nos quedamos en este lado, cuando hay un lado que es más profundo, donde nosotros podemos recibir cosas impresionantes, revelación y entendimiento. Cuando nosotros comencemos a adentrarnos en ese mundo de revelación, pidamos a Dios revelación, pidamos a Dios entendimiento para poder comprender y no quedarnos superficialmente o no quedarnos con lagunas sobre temas que Dios nos está hablando. Hay temas que Dios nos dice en medio de sueños que tenemos, que Dios nos está avisando, Dios nos está advirtiendo, pero si tu entendimiento está corto, tú vas a entender que es un sueño normal, que es un sueño común y corriente, pero Dios habla por medio de sueños, y dice Él que por medio de esos sueños, cuando habla en Job, que Él habla de toda manera, es para apartar al hombre de espada y de que caiga en el mal. Cada vez que tú tienes sueño que es de persecución, o que es de pleito, o que es de muerte, o algo así, es Dios dándote interpretación, ahí mismo Él te está dando el entendimiento de que lo que puede sucederte, ahí mismo Él te está dando te lo está descifrando. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar ese entendimiento de Dios, buscar ese don de interpretación, esa facultad, pedirle a Dios ese entendimiento para poder comprender todos los enigmas, todos los tipos todo tipo de conversación que Dios quiere tener con nosotros, porque Dios no tiene un idioma. Dios habla por medio de formas y por medio de muchas maneras. Así que esta es la palabra que Dios me ha revelado, la cual quería compartir. Por eso Pablo dice, para terminar con esto, Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Pablo dice que la transformación viene, pero ¿para qué? Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, transformando tu entendimiento, entrando a un nivel de conciencia mayor, puedes comprender cuál es la voluntad de Dios. Te das cuenta que es agradable y es perfecta. Cuando te des cuenta de esto, dejarás de quejarte, dejarás de estar con laguna y dejarás de estar confundido. Entenderás que lo que Dios hace tiene un propósito. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra que hemos tenido para este día. Compártelo con alguien. Regálanos ese me gusta y comenta. Haz tu comentario, que esto podría ayudarnos. Y queremos saber cuál es tu opinión. Así que Dios te bendiga y la paz de Dios esté con todos.